Bien, buenas tardes, chiquillos, chiquillas. Por acá la profesora Jessica Sánchez con su clase virtual, la clase número 10, potencial de acción y conducción eléctrica. Ya en esta pequeña videograbación vamos a ver los aspectos más importantes, más claves que tienen que tener en cuenta en cuanto a esta materia. ¿Listos? Aquí aparecen los resultados de aprendizaje, escribir la anatomía y fisiología del sistema nervioso en actividades teóricas prácticas. En este caso, tiene que ver con contenidos específicos que son los que se muestran aquí. En esta parte, el potencial de membrana, de acción y los tipos de conducción, dependiendo de si la neurona tiene mielina o no. Y bueno, bibliografía para que puedan complementar, como siempre, con lecturas toda la materia que van a estar viendo, ¿cierto? Entonces, recordar desde el punto de vista histórico, estos caballeros que ustedes ven aquí, estos personajes, fueron importantes, recibieron un premio Nobel, fíjense, porque fueron los que se sentaron las bases neurofisiológicas de conducción del impulso nervioso en las neuronas, ¿ya? De los animales. Entonces hicieron investigaciones en calamares. ¿Por qué? Porque los calamares tienen axones mucho más grandes, más, eh, muchísimo más anchos, más grandes que los de nosotros. Entonces, en base a esas investigaciones, ¿no? Encontraron que efectivamente las neuronas envían impulsos electroquímicos, es decir, que las neuronas responden a cambios eléctricos, a cambios de voltaje, y la membrana celular va a ser, recuerden, la membrana de las células va a ser la estructura que le va a conferir estas propiedades eléctricas a las neuronas. Las neuronas responden a cambios eléctricos debido a los estímulos que llegan, debido precisamente a que tienen membrana. ¿Ya? Entonces, estos caballeros que ven aquí, Alan Hodgkin y Andrew Huxley, investigaron esas propiedades eléctricas de las neuronas, fijaron valores, corrientes, iones, describieron qué iones están participando en esta corriente y en el fondo describieron qué es la corriente eléctrica, un impulso nervioso, de qué está formado. ¿Ven? Porque nosotros decimos, sí, es que todos los estímulos se traducen, estímulos sensoriales, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que huelo, en el fondo, todos los estímulos que entran por nuestros órganos de los sentidos. ¿Qué pasa cuando llegan a mi sistema nervioso? Pues en mi sistema nervioso todos esos estímulos se convierten en impulsos nerviosos. ¿Ya? Se traducen en impulsos nerviosos y ese impulso nervioso va a estar constituido por iones, ya que son los que ustedes ven aquí, que muy seguramente ya los conocen, ¿cierto? Los iones. Ya, y los iones son partículas que tienen carga, van a estar cargados, sea de forma positiva como el potasio que ven aquí, entonces, como el sodio, como el calcio, y por otro lado el cloruro, que es un ion negativo. ¿Listo? Entonces resulta que con todas estas investigaciones y los aportes de estos dos caballeros, se llega a la conclusión de que mi neurona va a estar en dos estados electroquímicos.
Uno de esos estados es el estado de reposo y el otro es el estado del potencial de acción. ¿Todos? Entonces, estos dos estados electroquímicos se originan por cambios del potencial de membrana. O sea, se van a originar potenciales de membrana debido a estos estados electroquímicos, potencial de reposo y potencial de acción. Bien. Entonces, en el potencial de reposo, mi neurona, hay un flujo electroquímico aquí, ¿cierto? Flujo electroquímico. Aquí también en el potencial de acción también hay un flujo electroquímico. ¿Ya de qué? De iones. Aquí igual, de iones. Pero la diferencia es que el flujo electroquímico que hay aquí en el reposo no me conduce a generar un impulso nervioso. Aquí no, no se generan, no se generan impulsos nerviosos. O también como lo podemos decir, es un estado en donde mi neurona no hace sinapsis. Bien, yo también digo, ¿cierto? No sinapsis. Aquí mi neurona está activa, o sea, está viva, claramente, ¿sí? Está en un proceso activo, pero este proceso no me va a conducir a generar, a mantener un impulso nervioso. En cambio, en el potencial de acción, sí, por eso se llama potencial de acción. ¿Por qué? Porque aquí empieza la acción. ¿Cuál es la acción que se genera? Se va a generar un impulso nervioso, o sea que aquí sí sinapsis, sí sinapsis. ¿Ves? En cambio aquí no. ¿Ven? Entonces en el potencial de acción vamos a tener distintas fases. Ya en el potencial de reposo es solamente un estado, relativamente más corto que el potencial de acción. Y aquí, como yo les decía, hay flujo de iones. Vamos a ir mirando los aspectos más importantes de esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que mi neurona esté en reposo? Eléctricamente hablando, electroquímicamente hablando. ¿No? Entonces, mi membrana se va a encontrar en reposo, y mi neurona, ¿cierto? Mi neurona se va a encontrar en reposo debido a mecanismos iónicos, a iones que van a estar allí. Entonces, vamos, voy a hacer aquí, vamos a ir un poquito aquí a la... Dos. Entonces, cuando mi neurona está en reposo, ¿qué significa? Miren, aquí hay un segmento de un axón que si le hacemos zoom, ese axón que va a estar compuesto por membrana, ¿cierto? Va a tener proteínas. Ustedes muy seguramente ya conocen las proteínas que van a tener distintas funciones. En este caso, estas proteínas, ¿cierto? Van a permitir el paso de iones, la entrada o la salida de iones, como ven aquí. ¿Eh? Entonces, en el reposo, si yo acá les hago un dibujito verde de una célula, de una neurona, aquí van a estar la membrana, ¿cierto? Y aquí van a estar distintas proteínas, ¿cierto? Pues nos vamos a dar cuenta que en el reposo, por ejemplo, hay una proteína muy importante que le vamos a llamar, pero vamos a hacer aquí, una proteína muy importante que le vamos a llamar bomba de sodio-potasio. ¿Listo? Entonces, la bomba de sodio-potasio.
¿sí? Que es la que ustedes ven aquí. Esta bomba de sodio y potasio está a lo largo, son proteínas que están a lo largo de toda la membrana de ese axón y que van a permitir la entrada de dos iones de potasio, ¿ven? O sea, van a entrar siempre potasio, dos potasios que entran, 3 de sodio que salen. Entonces, siempre van a entrar 2 de potasio, siempre van a salir 3 de sodio. Perdón, aquí, 3 de sodio. Y entonces, este mecanismo va a hacer que ¿cierto? A lo largo de este proceso se vaya a acumular mayor cantidad de sodio afuera, más sodio afuera que adentro, y por otro lado, ¿cierto? Mayor potasio adentro que afuera. Entonces, esta es una característica que nosotros tenemos que tener en cuenta que ocurre durante el reposo. Una neurona que está en reposo siempre va a tener esta diferencia de concentraciones. Hay una diferencia de concentraciones que se está generando por la bomba de sodio-potasio, que es la principal responsable del reposo. Esta que ven aquí. ¿Y por qué? Porque va a mantener una diferencia de gradientes, una concentración iónica distinta al interior tanto al interior como al exterior celular. Entonces siempre va a haber más potasio adentro y más sodio afuera. Para hacer este mecanismo posible es necesario meterle muchísimo ATP, como muy seguramente ustedes están profundizando o van a profundizar con su profesor en la cátedra. ¿Sí? Entonces es un mecanismo activo en donde se requiere muchísimo ATP para impulsar los iones en contra de su gradiente. Entonces aquí hay una diferencia en esas concentraciones. ¿Sí? Además, vamos a encontrar otros canales, que son los canales de escape. Estos canales de escape permiten el flujo pasivo de iones a favor de su gradiente, a favor de la gradiente. Bien, entonces, estos canales de escape para cada ion van a permitir el paso de los iones a favor de su gradiente y por eso es que el sodio va a entrar porque está más concentrado afuera que adentro. Entonces, para alcanzar su equilibrio, el sodio va a entrar. El potasio va a salir para alcanzar su equilibrio y hayan las mismas concentraciones de iones adentro afuera. Los canales dependientes de voltaje se van a activar en el potencial de acción. Durante el reposo, es importante que tengan en cuenta que estos canales dependientes de voltaje van a estar cerrados. Es decir, que durante el reposo van a estar activados dos mecanismos, bomba de sodio-potasio y canales de escape o también llamados canales de fuga. Todos los canales dependientes de voltaje van a estar cerrados. Esto va a estar activo, estos dos. ¿Estos? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos para que la neurona salga del reposo? ¿Qué se necesita para que la neurona salga del reposo? Que haya un estímulo. Necesitamos un estímulo sensorial que ingrese a nuestro cuerpo, a nuestro sistema nervioso, para que ese estímulo se convierta en un impulso nervioso y por lo tanto se generen potenciales de acción. Entonces es importante recordar que ese potencial de acción es unidireccional, va a entrar por un extremo de la neurona, por las dendritas o por el soma, y luego aquí en el cono axónico se va a gatillar el potencial de acción, el cual va a llegar hasta los botones sinápticos de la terminal
sináptica de este axón. Y entonces, ahí es cuando nosotros vamos a ver que para que se produzca este proceso, o más bien en la generación de este impulso nervioso van a ocurrir distintas fases, ¿ya? Pero también hay que tener en cuenta, ¿cierto? Que este potencial de acción, una vez que se genere, ya no se puede revertir. Y por eso hablamos de la ley del todo nada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se alcanza el umbral, este valor que ustedes ven aquí, ¿ya? Se genera un potencial de acción, ¿ya? Es importante otra cosa que se me pasaba a decirles, chicos, durante el reposo, mi neurona siempre va a registrar menos 70 milivoltios. ¿Ven? Ese es el valor del reposo. Hay un rango que muy seguramente ustedes van a ver, menos 65 milivoltios, menos 70 milivoltios. Estos son valores de reposo. Significa que mi neurona es más negativa adentro. En el reposo, las neuronas siempre van a ser, el interior de mis neuronas siempre va a ser más negativo y afuera positivo. ¿No? Entonces, cuando llega el potencial de acción, este, este valor de estos voltajes cambian, hay un cambio de voltaje. Y este cambio se va a producir por la llegada de un estímulo que hace que entre sodio. Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces se produce la primera fase del potencial de acción, que es la despolarización. Ya, y aquí entonces cuando empezamos a ver las distintas fases del potencial de acción. Aquí estamos en reposo. Luego de a poquito, con la estimulación, se va a ir alcanzando, se van a ir generando pequeñas entradas de sodio, lo que va a hacer que lleguemos al valor umbral de menos 55 milivoltios. En este punto es en el cual se va a gatillar un impulso, un potencial de acción que va a tener varias fases. La primera fase es la fase de aumento. ¿Por qué de aumento? Porque si ustedes se dan cuenta, se está subiendo. El gráfico, el patrón, la onda sube a valores menos negativos, ¿ven? Porque que es negativo, pero sube hacia valores que son menos negativos o positivos. Y luego baja lo que llamamos la fase de caída, en donde cae y se vuelve el potencial de membrana a valores negativos. ¿Ven? Pero después de eso, intentamos recuperar ese potencial de membrana inicial para volver a llegar al reposo. Y luego de que la neurona está en reposo, vuelve a generarse otro potencial de acción. Reposo, potencial de acción, reposo, potencial de acción. Entonces ustedes se fijan, el reposo y el potencial de acción son estados electroquímicos complementarios de la neurona. Son estados necesarios para que la neurona funcione bien. Si no hay reposo, no podría haber potenciales de acción, porque para que haya un potencial de acción, mi neurona tiene que volver al reposo. ¿Listo? Entonces aquí vemos aspectos importantes de estas fases, ya del potencial de acción y de los iones, porque todo esto son iones que van a estar fluyendo. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a ocurrir, ¿cierto? O sea, antes que todo mi célula tiene que estar en reposo, menos 70 milivoltios. ¿Cómo hacemos para sacar a mi neurona del reposo? Un estímulo. Ese estímulo tiene que ser un estímulo supraumbral o un estímulo umbral.
para que alcancemos precisamente el valor umbral y se desencadene un potencial de acción. Ese potencial de acción en esa primera fase, ¿cierto? La primera fase, entonces, ¿cuál es? La despolarización. En la despolarización lo que sucede es que, miren cómo va a subir aquí la onda. ¿Por qué sube? Porque va a entrar sodio. Entonces, la despolarización involucra entrada de sodio. ¿Y por qué entra el sodio? Porque recuerden que en el reposo, mi neurona tiene más sodio afuera, menos sodio adentro. Entonces, para equilibrar las concentraciones iónicas, el sodio debe entrar a la neurona. Y esto lo va a hacer en el potencial de acción. ¿Listo? Entonces, entra hasta el punto en el que ya se logra el equilibrio para el sodio, se cierran los canales dependientes de voltaje para el sodio, con lo cual ya empezamos con la segunda fase, que es la fase de repolarización. Aquí. ¿Listo? En la repolarización sucede todo lo contrario. Cae el potencial de membrana hacia valores negativos o más negativos, menos positivos. Y esto es debido a que, al contrario, vamos a hacer aquí la flecha al contrario, ¿cierto? Esto es debido a que a la salida de potasio. ¿Por qué cae la curva? Porque sale potasio. Aquí entró sodio. En la repolarización sale potasio por los canales dependientes de voltaje para potasio. Sale tanto potasio que hay un punto en el potencial de membrana de mi neurona en donde se hace más negativa que en el reposo. Entonces, hay un punto en donde mi neurona está más negativa y ese punto se llama hiperpolarización. ¿Listos? Entonces, en la hiperpolarización sigue saliendo potasio, pero además vamos a añadir al cloruro. El cloruro entra, con lo cual mi neurona se hace más negativa. Y entonces el cloruro va a entrar porque hay mayor cloruro afuera que adentro. Entonces, para equilibrar, pues el cloruro se tiene que mover hacia adentro de la neurona. ¿Ven? Entonces recuerden que en el potencial de acción, los iones van a intentar equilibrar sus concentraciones. Entonces, entra cloruro, sale potasio, con lo cual mi neurona se hace muchísimo más negativa que en el reposo, alcanzando inclusive valores de menos 80, menos 90 milivoltios. Pero ya después de superar esa etapa, al final de esa etapa, se van a cerrar los canales dependientes de voltaje tanto para el cloruro como para el potasio, con lo cual entramos en una fase de recuperación. Y esa fase de recuperación involucra que mi neurona, por lo que el objetivo de esta recuperación es que mi neurona vuelva aquí al reposo, bien aquí o acá. Menos 60, menos 70, que son valores milivoltios, que son valores de reposo. Y cuando llega al reposo, pues se va a desencadenar otro potencial de acción. Reposo, potencial de acción, y así para todos nuestros procesos cognitivos, conductuales, sensoriales, procesar emociones. Esta es la base de todos esos procesos. Desde lo que aprendemos, todo lo que tiene que ver con nuestro procesamiento mental, sensorial, cognitivo, emocional, etc. Entonces, dependiendo de si la neurona tiene mielina o no, se va a producir un tipo de conducción distinta. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Cuando hay mielina, decimos que la conducción es saltatoria y es más rápida. Cuando no hay mielina, la conducción es continua, lo que hace que que el potencial de acción del impulso nervioso sea más lento. ¿Todos?
axones amielínicos y mielina van a transmitir el impulso nervioso de forma más lenta. ¿Listo? Es lo que se muestra aquí. Entonces, si hay mielina, se va a producir, que miren, la información, el impulso nervioso pasa rápidamente por aquí, rápido, hasta que llega a un nodo de Ranvier, esto que ven aquí, todo este espacio es un nodo de Ranvier. En el nodo de Ranvier se produce este intercambio iónico, con lo cual el potencial de acción se, entre comillas, decimos que se recarga. Entonces, por eso los nodos de Ranvier mantienen constante la velocidad que la mielina genera. La mielina, recuerden, aumenta la velocidad del impulso nervioso. El nodo de Ranvier mantiene constante esa velocidad. Entonces, estos son como puntos de recarga en donde se va a permitir que el impulso nervioso continúe hasta el final del axón, porque todo esto es lo que tiene que recorrer el potencial de acción. Entonces, la mielina y los nodos de Ranvier garantizan que este impulso nervioso llegue al final y es lo que necesitamos para que esta información se transmita a otra neurona en algún lugar del espacio, ¿no? Entonces aquí, ¿cierto? Como un poco resumen, recordar que una neurona va a recibir una señal, un estímulo. Ese estímulo puede que genere o no genere un potencial de acción. Antes de generar un potencial de acción, se van a generar potenciales graduados. Los potenciales graduados son pequeños cambios en la polaridad de mi neurona que eh, me van a decir qué tanta probabilidad hay de que se genere un potencial de acción o no. ¿Sí? Entonces, luego ese potencial de acción va a continuar a lo largo de el axón y va a decaer si es que no hay mielina, pero con la mielina pues, esta velocidad va a seguir constante. ¿Listo? Recuerden los canales, los iones que pasan, ¿ven? Y cuando una neurona se contacta con otra, se va a generar sinapsis. La sinapsis es la comunicación entre neuronas y esta sinapsis puede ser química o eléctrica, como van a ver en sus clases siguientes. La base de las sinapsis químicas y eléctricas siempre son los potenciales de acción, ¿no? Hay un resumen para que ustedes vean este video, ya y complementen la materia. Y para finalizar, investiguen el pez globo. El pez globo, chiquillos, chiquillas, produce una neurotoxina que es la tetrodotoxina, TTX. Es un neurotóxico que puede, es mortal y puede causar la muerte de la persona que ingiere un pez globo que no se le ha eliminado esta neurotoxina. Y esto es peligroso porque esta toxina lo que va a hacer es bloquear los canales dependientes de voltaje para el sodio. Y si yo bloqueo estos canales, pues no se va a generar despolarización, con lo cual no se puede generar la primera fase del potencial de acción y el resultado final, ¿cuál va a ser? Que no van a haber sinapsis. No va a haber potencial de acción, no va a haber sinapsis y pues si eso llega a suceder, ¿qué pasa? Nos morimos. Y por eso una persona que consume un pez globo al cual no le han eliminado la toxina, muy probablemente y lamentablemente va a morir. Ya, así que ojo de no comer pez globo si es que en algún momento se lo encuentra por ahí o si alguien se los ofrece sin saber la procedencia. ¿Listo? Y aquí, ¿cierto? Para que ustedes revisen estas preguntas con sus profesores de cátedras
correspondientes. ¿Listos? Bibliografía para que estudien, lean, repasen y, bueno, aprendan todo esto. Así que hasta aquí por la clase número 10. Que pasen buena tarde. Cuídense. Chao, chao. Que estén bien.